Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar de un aspecto del Hung, del estilo Hung Gar Kuen, que es muy controversial, puesto que hay muchas teorías, hay muchas fantasías, hay también mucho desconocimiento cuando nos referimos a aspectos conceptuales profundos del arte. Hung Gar, como estilo, no podemos verlo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, como el resultado monolítico de una única creación, sino como el resultado de un conjunto evolutivo de fusiones y de experiencias personales de grandes maestros que han ido generando un cuerpo sistemático que ha dado lugar a lo que conocemos hoy como Hung Gar Kuen, ¿no? Dado que hay diferentes maestros, pues por lo tanto hay diferentes estilos, con diferentes formas, con diferentes influencias y con diferentes interpretaciones técnicas. Sin embargo, ya hemos dicho en más de una ocasión que cuando vamos hacia los conceptos fundamentales, cuando vamos sobre las bases, sobre los que serían los principios del sistema, no del estilo, nos encontramos con una generalidad que afecta a todas las ramas. Y uno de esos aspectos es precisamente el concepto del puente, ¿no? El puente debemos entenderlo como el establecimiento del contacto. Es muy simple, realmente no tiene tampoco mucha explicación. Es el momento en el que yo entro en contacto con un oponente, ¿no? La forma en la que entro en contacto, bien sea con una intención ofensiva o bien sea una intención defensiva, determina un poco la naturaleza de los posibles puentes o de las posibles transformaciones de ese momento que pueden darse. Y eso es lo que se conoce normalmente como los 12 puentes, es decir, cómo articulamos la reacción desde el contacto, canalizando la energía, bloqueando la energía, actuando de una manera, actuando de otra. Entonces, cuando hablamos de puente, no estamos hablando de una técnica. Cuando hablamos de puente, estamos hablando de un concepto. Y de un concepto que se puede interpretar estructuralmente, que se puede interpretar en términos energéticos, se puede interpretar en términos tácticos, se puede interpretar de muchas maneras diferentes, pero vemos que todas esas interpretaciones se marcan bien dentro de cada uno de los 12 puentes de referencia que todos conocemos, ¿no? Hay un punto de partida en el estudio de estos puentes, que es la diferenciación entre el concepto de puente duro y suave, que es común a otros sistemas, ¿no? Igual que en los estilos internos hablamos de Kang y Rou como algo suave o algo fuerte o contundente. Cuando hablamos de Gong o Yao en el Hung Gar, nos estamos refiriendo básicamente a una idea similar a la que se da también en los estilos internos. Y esto es porque son naturalezas fundamentales de la interacción, no porque un estilo haya descubierto esto u otro estilo haya descubierto lo otro y uno sea copia de lo otro, sino porque es algo que es inherente al contacto. El contacto puede establecerse con una expansión en la que nosotros aportamos mucha contundencia o con una absorción en la que nosotros nos nutrimos de la fuerza, de la acción, de la estructura o de todo lo que el otro plantea sin un alto grado de desgaste. Entonces, claro, esto da lugar a dos visiones muy monolíticas y siempre que nos centramos en visiones monolíticas nos estamos equivocando por lo relativo de cada una de estas visiones. Hay una confusión habitual que es meter yin-yang en esta idea como si fueran sinónimos, ¿no? Y realmente yin-yang es algo que hay previo a todas estas estructuras conceptuales que podamos definir, puesto que un puente duro puede tener una estructura yin o yang, puede tener una intención yin o yang, puede tener un uso de la energía más yin o más yang, siempre de forma relativa a las circunstancias, a la intención que estamos tratando, a la intencionalidad que ponemos dentro de la aplicación de este concepto. Entonces no debemos confundirnos, ¿vale? Ni el puente duro y puente suave son yin yang, sobre todo
entendiendo con claridad qué representa yin, la densidad, lo compacto, lo sutil, y qué representa yang, que de alguna manera representa lo expansivo, lo hueco, lo fuerte, pero todo tiene su fuerza, todo tiene sus matices y siempre es complementario uno sobre el otro. Hablamos siempre de fuerzas interdependientes, complementarias, en constante oposición, pero en un dinamismo que la misma simbología del Taiji-Tu nos muestra como en constante proceso de equilibrio. Y una parte importante de ese constante proceso de equilibrio radica en el pequeño yin dentro del yang y en el pequeño yang dentro del yin. Por lo tanto, ese es un concepto que no debemos mezclar. Luego, entendiendo el puente duro y el puente suave dentro de sus diferentes naturalezas, tenemos que abordar el marco de aplicación, el contexto en el que podemos aplicar uno u otro y lo que eso significa dentro del arte. Porque el sistema se establece de muchas maneras desde ese primer contacto, en tanto que ya determina una cierta distancia que puede ser muy próxima o relativamente próxima, pero que en cualquier caso, si estamos ya en contacto dos brazos, dos manos, dos piernas, significa que hemos roto el espacio de movimiento y desplazamiento para garantizar una distancia de seguridad y hemos entrado ya en una distancia en la que la interacción combativa empieza a depender de otros elementos y el contacto es uno de ellos, ¿no? En distancias muy cortas es muy probable que la velocidad de las acciones, la contundencia de las acciones y los diferentes ángulos de visión limitada que tenemos en estas distancias comprometan bastante en nuestra capacidad de tomar decisiones de forma racional o nos permitan tomar decisiones en base a una evaluación que tenga en cuenta todos los aspectos de lo que tenemos delante, porque es probable que no los veamos todos o que no estemos percibiéndolos todos. Por eso la sensibilidad en el contacto es una de las claves que nos permiten reaccionar correctamente cuando hemos llegado a este tipo de escenarios, ¿no? ¿Y cómo se establece la energía? En ese caso, si hablamos de un puente duro, pues es más que evidente de que nuestro input, tanto ofensivo como defensivo, es expansivo y es invasivo, y además lleva la iniciativa prioritariamente. Este es un aspecto que normalmente no lo solemos relacionar directamente con el concepto de duro, ¿no? Pero una acción dura lleva una iniciativa en avancarga cuando estamos aplicando la técnica, puesto que conlleva choque, conlleva aplicación de fuerza, de velocidad, de explosividad, y eso está ligado indefectiblemente a una mayor intencionalidad dentro de la acción de intercambio de fuerzas, ¿no? Cuando hablamos de puente suave, todo eso puede estar, pero en un marco en el que respondemos más que emitimos. Esta respuesta puede ser fruto de una provocación previa, por lo tanto, debemos siempre relativizar. No se da un puente duro puro ni un puente suave puro. Se están dando situaciones de fluctuación entre dureza y suavidad que debemos aprender a gestionar desde el mismo trabajo de la forma, con sus diferentes modulaciones en el marco evolutivo desde que comienza hasta que termina, al trabajo por parejas, inclusive desde los propios ejercicios de acondicionamiento, en los que intentaremos siempre establecer rangos de interacción que impliquen uno y otro puente, dependiendo del tipo de ejercicio que se haga. Nosotros en nuestra escuela no focalizamos excesivamente en un aspecto, puesto que entendemos que la realidad combativa no está bloqueada, no está estática, no está circunscrita a un momento de cierta duración, sino todo lo contrario. Es decir, el momento combativo es de permanente transformación. Por eso, independientemente de que estudiemos el concepto de puente duro o puente suave, también es muy importante que estudiemos el proceso transformador de los puentes, ¿no? Lo que nos permite pasar de uno a otro
manteniendo el nivel de energía que pretendemos, manteniendo la intencionalidad que queremos, el foco táctico que pretendemos también dentro de esa interacción, y intentando siempre evitar la congelación en uno u otro de estos elementos, porque el estar permanentemente en una dureza, por supuesto, va a comprometer nuestro consumo energético, pero también va a darle al oponente un bloque más manejable, mientras que un puente suave nos va a permitir que cualquier intento de movilizar nuestro centro esté complicado, puesto que esa suavidad difumina mucho los puntos de anclaje anatómico que el oponente puede hacer sobre nosotros. Pero por ende, si nuestro puente es suave permanentemente, vamos a ser arrollados, y eso debemos asumirlo. En los estilos internos hay mucha confusión al respecto sobre este tema, puesto que se ven ejecuciones excesivamente lánguidas o suaves, y se plantea que todo aquello que no va en esa línea no está aplicando los principios del Tai Chi, por ejemplo, o del Pakwa o del Xing Yi, ¿no? Dependiendo sobre qué estilo estamos hablando. Pero en realidad esa es una mala comprensión de lo que son estos sistemas como artes marciales, ¿no? Puesto que el arte marcial no lo podemos separar en absoluto del concepto de autodefensa y del concepto combativo, es decir, sus estructuras están diseñadas por y para eso, ¿no? Y lo que cambian, por supuesto, son los modelos de utilización de la energía, entendiendo por energía cinética, por fuerza, por velocidad, es decir, todos los componentes dinámicos que van ligados a la estructura de la técnica y al contexto situacional en el que nos encontramos. Entonces es importante que no caigamos en una absoluta rigidez, que no caigamos en una absoluta suavidad, y que entendamos que lo importante de estos dos conceptos, dentro de su propia comunicación transformadora permanente, es que encontremos el punto exacto de aplicación de uno u otro. Es decir, en términos de fuerza absoluta recibida, una buena capacidad de ser suave para encontrar otro esquema de transformación nos va a permitir continuar el ciclo energético que se ha generado dentro de esa interacción. Igualmente, en el momento que hay un punto de oportunidad de entrar en el centro de nuestro contrario, pues deberemos aplicar una fuerza contundente con velocidad y con cierto grado de expansión que nos permita llegar a ese punto. Y eso, que ya lo hemos tratado en otros vídeos, es una de las claves de la práctica, tanto por parejas como en la forma, puesto que nuestra intención básicamente radica en esa capacidad de capturar el momento del otro, en esa capacidad de encontrar el espacio vacío del otro, en esa oportunidad de localizar las zonas más débiles estructuralmente del otro, o con menos obstáculos y protecciones, para que podamos llevar a cabo la idea definitiva que buscamos, ¿no? No siempre entiendo esa idea definitiva como una finalización absoluta del otro. Puede ser un control, puede ser simplemente ganar una distancia y una oportunidad de escape. Es decir, en términos de autodefensa, creo que se banaliza mucho la contundencia de las acciones, como si no tuvieran eso ningún tipo de repercusión, y más en la sociedad en la que vivimos. Y es más que evidente que la regulación forma parte del núcleo de todos los estilos. Es decir, el autocontrol, la capacidad de aplicar la fuerza en su justa medida, en su justa proporción, atendiendo siempre a parámetros de, no digo de complementariedad, pero sí de proporcionalidad, con el grado de desproporción necesario para que la técnica funcione, ¿vale? Aunque a nivel legislativo siempre ese es un factor que se va a tener en cuenta en una situación que nosotros no deseamos, por supuesto, el hecho de la proporcionalidad, pero hay que entender realmente que lo que va a determinar la balanza combativa va a ser precisamente que una de las dos partes sea capaz de establecer una desproporción con respecto al otro, para poder ganar el espacio, ganar la oportunidad, o ganar finalmente el dominio sobre el otro,
para evitar el daño que el otro pretende hacernos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en términos de legislativo, cuando se habla de legítima defensa, que este es un tema que trataremos también en otro vídeo, se obvia esto, y este es un factor que no debería obviarse, puesto que si hay una situación en la que las dos fuerzas antagónicas son 100% simétricas, pues eso no va a tener ninguna solución posible, eso va a tener un continuo, o no es real en sí misma, puesto que siempre va a haber una de las partes que en un momento determinado consiga un grado de oportunidad frente a la otra. Entonces, puente duro y puente suave son dos conceptos, son dos maneras de entender la interacción, en la que el entrenamiento tiene una influencia fundamental para entenderla, para interpretarla correctamente, para comunicar bien esos dos polos conceptuales, y lo más importante de todo, este entrenamiento debe fijarse en base a objetivos para un aspecto, para el otro, para la transformación y para la interacción permanente entre uno y otro dentro de la misma técnica. Y como dije antes, esto se puede hacer desde el mismo trabajo de acondicionamiento al de descomposición de la técnica y estudio aplicativo de la técnica, a la forma, e incluso dentro de los mismos ejercicios de Qigong que estamos realizando en algunos Taolu, o incluso en ejercicios extraídos de ese Taolu con una finalidad meramente energética, ¿no? La misma respiración ya conlleva un momento de tensión y un momento de relajación. Y esa idea de asociar el momento de respiración, de exhalación con la tensión, o de inspiración con la relajación, también nos permite ir poco a poco introduciendo estos elementos dentro del concepto de puente duro o puente suave, que van a tener no una relación directa, sino una relación imprescindible para que tanto uno como otro se manifieste de forma efectiva. Y por supuesto la respiración va a tener una repercusión sobre los aspectos energéticos, y a su vez va a estar influida por el contexto al que estamos sometidos. Por eso el hecho de entrenar la transformación de tensión y relajación, y encontrar claramente el punto pre, el punto post, y cómo ese punto pre y punto post se relacionan también con las apneas que existen entre cada momento respiratorio, a la larga va a crear un automatismo que nos va a permitir que todas estas reacciones hacia lo duro, hacia lo suave, o transformándose entre ambos, surjan de la forma más natural posible, sin que tengamos que intervenir racionalmente, puesto que no va a haber tiempo en la distancia para la que estamos trabajando estas dos ideas.